saludamos al abogado Alejandro Romano, quien está defendiendo a la ministra Yasmín Esquivel en este asunto sobre su tesis en la UNAM. Alejandro, abogado, buenos días. Ciro, muy buenos días. Después de ver pues todas las reacciones, todo lo que se ha comentado, todo lo que ha suscitado, después de que obtuvieron esta suspensión, un amparo, una suspensión provisional, para pues que no sesione el Comité de Ética de la UNAM, que está revisando el tema de la tesis, del supuesto plagio de la tesis de la ministra Yasmín Esquivel. Le preguntamos 5 días después, abogado, ¿cuál es el objetivo final de esta estrategia? Bien, Ciro. Sí. En realidad, el amparo, pues finalmente es el único medio de defensa del que dispone toda persona en este país para evitar un acto arbitrario o que se consuma un acto arbitrario de la autoridad. En este caso concreto, el problema es que mediante un procedimiento que nació viciado en relación con la señora Esquivel Moza, las autoridades universitarias contra las que se interpone el amparo divulgan información relativa al asunto, y eso se refiere a un acto mediante el que finalmente siembran la duda de si fue o no ella quien aprovechó indebidamente el trabajo de un compañero. Y en este caso, la señora sostiene, y con pruebas, con un caudal de pruebas enorme, que es ella la que sufrió el perjuicio de que su trabajo hubiese sido indebidamente aprovechado por otro de sus compañeros. En este caso, el amparo, el procedimiento ante el Comité Universitario de Ética está en este momento en proceso. Esperamos que mediante la suspensión concedida, o el propósito de la suspensión concedida, es que las autoridades a quienes se señala como responsables en este asunto dejen de estar divulgando información en el sentido de que pudo o no haber sido Yasmín Esquivel quien cometió el acto indebido. ¿Qué autoridades y qué información? ¿Qué autoridades y qué información? ¿Qué autoridades en específico y qué información en concreto, abogado? La información en concreto es sí. La copia de parte sustancial de una tesis de un alumno a otro o viceversa. ¿Que la difundió quién? ¿Quién la difundió? La han difundido varias autoridades. ¿Pero quiénes en concreto? Sí. El Comité de Integridad Académica y Científica de la FES Aragón. Uh-huh. Básicamente es el origen de toda esta realidad. Un dictamen que omitió sin escuchar en defensa a la señora. Ese es uno. 2. Posteriormente, el señor rector de la universidad dio lectura a la parte medular de ese dictamen. Uh-huh. Y otras autoridades que se ubican dentro del Comité Universitario de Ética, que conoce en este momento de ese asunto, cuando ya gran parte del daño está causado, son autoridades que están haciendo referencia a esta. Entonces, el propio Comité de Integridad de la FES Aragón, el rector y otras autoridades. Y autoridades que están dentro del Comité Universitario de Ética. Del Comité Universitario de Ética. Conoce actualmente del asunto. Entonces, el objetivo de la suspensión es que no se difunda más esta información. Que no se divulgue información respecto a la posible responsabilidad de Yasmín Esquivel en esta copia indebida de partes sustanciales de una tesis, cuando lo que está precisamente cuestionado es eso, que ella no lo hizo, sino que lo hizo un compañero de ella.
en perjuicio de ella misma. Y eso es todo. El Comité Universitario de Ética seguirá trabajando, seguirá haciendo su trabajo. Va a seguir trabajando hasta llegar al punto en que esté instruido el asunto para resolución. No se interrumpe ese trabajo, el amparo no interrumpe ese trabajo. No, en lo absoluto. Tan es así que ayer estuvimos presentes a presentar una promoción y tendremos que presentar otras y continuará el procedimiento. Esas promociones, abogado, buen día, les saludo Manuel Feregrino, son pruebas adicionales, pruebas en el favor de la ministra Esquivel. Sí, señor, es que en realidad más que pruebas adicionales son los documentos originales que constituyan la prueba, porque nunca se le ha permitido hasta hoy que los exhibiera. Nunca. Hasta hoy se están presentando debidamente relacionados un gran cúmulo de pruebas que acreditan precisamente que la señora Esquivel pues es la autora de su tesis. Según ella, según ustedes, según las pruebas, según las pruebas que ustedes dicen tener. Entonces, el objetivo es que no se difunda información. Que no se difunda. El trabajo del comité Universitario de Ética es otro asunto. Ellos seguirán deliberando y en algún momento, no sabemos si pronto, se van a pronunciar, van a resolver. El problema es Ciro. Sí. El comité no sabemos cuánto sea el tiempo que represente que siga sustanciando lo que nosotros le llamamos instruyendo el asunto, es decir, como se ofrecieron pruebas que requieren incluso de preparación, pues deben de primero dictar el acuerdo en el que se admitan esas pruebas, ordenar su desahogo, hay diligencias que hay que practicar para poder desahogar la prueba y después ya entrar al proceso de la valoración para la resolución, y la resolución es la que no van a poder emitir hasta en tanto no se resuelva el amparo, porque el amparo se refiere precisamente al acto arbitrario de primero haberle atribuido la responsabilidad y después darle la oportunidad de defenderse. Exactamente al revés, ¿vale? O sea, que no se difunda información, por un lado, abogado, que prejuzgue, digamos. Por un lado, que no prejuzgue. Que prejuzgue. ¿No? O que prejuzgue. Nada más. Y después, sí queda impedido el Comité de Ética, si termina su trabajo, vamos a pensar la semana que entra, de poder hacerlo público hasta que este proceso de amparo no se termine de discutir en los juzgados. Es correcto. Pero ¿por qué, abogado? Mire usted, ¿qué sucede? ¿Por qué? El por qué. Sí. ¿Qué sucede? El amparo tiene como base el acto arbitrario de la autoridad mediante la que le atribuye una responsabilidad. El único. Sí. ¿Cómo, sin que se resuelva ese asunto, ese aspecto de que la autoridad cometió una violación en su contra al atribuirle haber incurrido en una conducta indebida sin haberle dado la oportunidad de defenderse, va a permitirse que ello continúe sin que se haya pronunciado el amparo en ese sentido? ¿Por qué? Porque el daño ya se lo causaron. Lo que pasa es que se está profundizando y puede llegar a ser irremediable. Bueno, la ministra ya se expresó, ya comunicó lo que tenía que hacer, tenía que decir ante el Comité Universitario de Ética. Ya lo hizo, sí, señor. ¿Ya lo hizo a través de quién? A través de su servidor. ¿Cuándo, abogado? ¿Cuándo fue esto? En una primera audiencia, sí, el 13 de febrero. Uh-huh. Y mire usted, Ciro, la citaron para que compareciera por sí o por conducto de su representante, en este caso su servidor, a esa audiencia el 13 de febrero. Lunes de la semana pasada, ¿fue la única ocasión? A las 10 de la mañana. Sí. A las 10 de la mañana. Y a las 5:30, 6 de la tarde le notificaron un escrito para indicarle que podía conocer el expediente, cuando debimos de haber conocido el expediente antes de comparecer. ¿Y volvió a comparecer? Y volvimos a comparecer. ¿Qué día? Ayer, lunes 20. Lo ofrecimos ayer. Ampliamos nuestras consideraciones de defensa, nuestros alegatos de defensa, y ofrecimos todo el caudal probatorio una vez que conocimos el expediente que está instruyéndose en ese comité.
Y quedó desahogada entonces esa participación. ¿No están convocados a comparecer por tercera ocasión? Tendrá como consecuencia de lo que ayer presentamos, sí, dentro de las que hay pruebas que requieren de preparación, tendrá que dictar el comité el acuerdo que estime pertinente respecto de la admisión de esas pruebas y su desahogo, y eso va a provocar mayores diligencias ante el comité, comparecencias ante el comité, ¿no? Bueno, entonces esto va a tomar todavía días, si no es que semanas. Todavía va a tomar tiempo, sí, sin duda. Bueno, pues muchas gracias por la información, abogado. Al contrario, con mucho gusto. Muchas gracias. Bueno, pues ya tenemos algo de información, dado que la UNAM no puede informar ya nada. Sí compareció ya la ministra Yasmín Esquivel a través de su abogado, el abogado Romano, el lunes de la semana pasada y ayer. Y volvió a comparecer porque pues se comparece, no tenía acceso al expediente, digamos así se dice comúnmente. Ahora que ya lo tiene, ayer comparece nuevamente y presenta ya sus documentales, ¿no? Bueno, pero interesante suspensión provisional, porque entonces está claro el alcance. No pueden, aunque terminaran de analizar lo que terminara este comité, dar a conocer el resultado. Nada. ¿Qué tal, ¿Y qué tal si mantienen durante 10 años la vigencia de este amparo? Pues es que es el punto de los amparos. Aunque haya sido en contra la resolución. No la pueden comunicar, pero sí la pueden ejercer. Pues sí,